Buenas noches para todos. Nuevamente nos encontramos por acá dando inicio a otra clase del módulo 3, procedimientos intrahospitalarios y registros clínicos. El día de hoy vamos a ver la prevención de errores en la administración de medicamentos. Es una conectividad de toda la clase que hemos tenido con las anteriores. Recordemos el día de hoy las clases anteriores que hemos visto acerca de la administración correcta, de los correctos para administrar medicamentos. Recordemos también todo el proceso de las vías de administración de medicamentos, ¿cierto? Las cantidades para cada vía de cada medicamento. El día de hoy vamos a hablar de un tema que va muy relacionado, que es la administración de medicamentos, toda la teoría que hemos visto. Entonces vamos a mirar cuál es la prevención de errores, qué errores podemos cometer y podemos prevenir en la administración de medicamentos. Quiero que el día de hoy, por favor, alguien me comparta si ha escuchado, ha tenido alguna anécdota que se haya presentado algún error en la administración de medicamentos. ¿Quién de pronto en su vida cotidiana, en su quehacer laboral, ha escuchado o ha podido vivenciar algún error en la administración de medicamentos? O que hayan escuchado algo que haya pasado en alguna parte intrahospitalaria, en algún hospital, en alguna IPS, de pronto que hayan tenido que vivenciarlo, escuchar algo de administración errada de medicamentos. Bueno, es muy común que en algunas instituciones, bueno, no tan común, no debe presentarse de forma tan común, en las instituciones se presenten errores en la administración. ¿Qué caso de, por ejemplo, hemos visto en mi trabajo o en mi profesión? Por ejemplo, que el medicamento era media pastilla y aplicamos o dimos la pastilla completa, es decir, era de 500 miligramos y el doctor ordenó, o gramos, ordenó la mitad, 250. Y por error administramos la cantidad o la dosis que no era. Y así otros errores de pronto que se presentan a nivel de las instituciones hospitalarias, a nivel de todo el proceso de atención del usuario. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Pues obviamente reconocer los errores, identificar los tipos de errores que se pueden presentar durante la administración de los medicamentos. Debemos aplicar, y mire que las clases que llevamos, creo que esta ya es la cuarta, en todas estamos implementando la metodología de los correctos para garantizar la seguridad del paciente. En todas las clases hemos visto estos correctos y los debemos implementar para evitar estos errores. Otra parte muy importante es la responsabilidad ética. Comprender la responsabilidad ética y legal del auxiliar en la administración de los fármacos. Son tres objetivos principales: reconocer errores, aplicar los correctos y tener en cuenta que tenemos una responsabilidad ética en esta administración de medicamentos. ¿Por qué la administración segura es crítica? ¿Por qué es tan crítica tener en cuenta esta administración segura? Hay un alto riesgo. La administración de medicamentos es una tarea de alto riesgo que requiere máxima atención y precisión en cada paso. Cada paso que nosotros demos, cada paso que estamos asegurando en esta administración es de alto riesgo. Con cada paso que estamos generando y ejecutando, lo debemos hacer de forma correcta. Con un paso que omitamos o un paso que no estemos haciendo correcto, se puede presentar un alto riesgo en esta tarea que estamos ejecutando. El impacto en vidas. Un error puede afectar directamente la vida del paciente. Y lo hemos venido diciendo en todas las clases. Estamos atendiendo seres humanos, no estamos atendiendo un objeto.
puede afectar directamente la vida del paciente. ¿Y qué otra cosa podemos generar en este impacto por un error en la administración? La confianza, institucional y la responsabilidad profesional. Mire cómo va ligado la vida del paciente con la confianza que tiene el paciente con nosotros, la institución con nosotros a prestar un servicio de salud y nuestra responsabilidad como profesional en salud. Un estándar global. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoce la seguridad del paciente como prioridad mundial en salud. Y ya lo hemos visto también que la seguridad del paciente es un pilar hoy en día en las instituciones prestadoras de salud o en las entidades, empresas prestadoras de salud. Es un pilar porque es algo fundamental desde que el usuario ingresa a nuestra institución y vamos a prestarle un servicio con seguridad y con confianza, porque es que el paciente está confiando en nosotros, está confiando en el proceso que le vamos a realizar, está confiando en la medicación, está confiando en la atención segura en esa institución. Entonces, mire cómo es crítica esta administración segura, hay un alto riesgo, un impacto en vidas y es un estándar global porque es algo que se está viendo ahorita en todas las instituciones como pilar, que es la seguridad del paciente. Causas comunes de errores en medicación. ¿Qué causas podemos tener? ¿Qué nos causa a llevar ese error en esta medicación? La fatiga. Estamos con exceso de carga laboral, estamos con agotamiento físico, agotamiento mental. Por eso los turnos, ¿cierto? Por eso todas las instituciones prestadoras de salud se tienen un horario, unos turnos, el cual pues para prevenir esta fatiga en el funcionario, en el profesional de salud y pues que esta fatiga no nos lleve a cometer ciertos errores en estas administración de medicamentos. Entonces tenemos, por ejemplo, en instituciones turnos completos, descansamos la noche, ¿cierto? Al otro día vamos de pronto la mañana, descansamos tarde-noche, hacemos 2 noches seguidas, tenemos trasnocho, que es un día totalmente de trasnocho y el otro día libre, así más o menos juegan como este rol de los turnos para que no se vaya a presentar esta fatiga en el profesional de salud, un agotamiento físico, mental y pues que no haya un exceso de carga laboral. Las distracciones es otro error común que se tiene en esta administración de medicamentos. Que tengamos una interrupción durante el procedimiento. Interrupción, podemos decir que estamos alistando nuestra bandeja, ¿cierto? La bandeja con todos los elementos que lo vimos en la clase pasada, dependiendo de la vía de administración de este medicamento. Y nuestro compañero nos llamó que por favor nos acolite, ¿cierto? Venga, de pronto me colabora, me acolita en este retiro de puntos, en este baño de paciente, cualquier otra necesidad que tenga nuestro compañero y de pronto vamos, tenemos esa distracción, ¿cierta? Esa interrupción en el paso a paso que llevamos y esta puede ser una causa a que nos lleve a cometer un error en esta administración segura de medicamentos. La concentración, si yo no tengo adecuada concentración en lo que estoy haciendo, debo verificar todos los correctos y si yo tengo duda, vuelvo y verifico y si aún me queda una duda, vuelvo y lo hago por tercera vez para que pueda corroborar que todo esté correcto. Falta de atención o una verificación que no sea adecuada hace que nos perdamos esa concentración en el paso a paso de lo que estamos haciendo. Otra parte es no revisar toda la documentación, es decir, no reviso la fórmula, la historia clínica, la etiqueta del medicamento, no estoy revisando que sea el paciente, la manilla del paciente, el nombre del paciente, todo está ligado a una documentación dada para evitar la equivocación en la administración. El registro es algo que hemos venido también hablando en todas las clases, que todo lo que hacemos,
toda actividad que le brindamos al paciente debemos registrarlo en una historia clínica, en una boleta. Bueno, cada institución maneja todos sus registros de forma diferente, sistematizado, escrito manual, pero lo importante es llevar este registro en forma cronológica, paso a paso, y que obviamente sea una letra legible. Hemos hablado también de las abreviaturas, que yo como enfermera les he indicado que lo mejor es no utilizar estas abreviaturas, ¿cierto? Escribir la palabra completa, acostumbrarnos desde el inicio así, para evitar de pronto errores en este entendimiento de estas abreviaturas. Entonces, mire cómo estas causas comunes, fatiga, distracciones, evitar no estar concentrados, debemos estar concentrados, un correcto manejo de la documentación, revisar previamente y realizar un correcto registro clínico de paso a paso, de orden cronológico en la atención del paciente. Son causas que nos llevan a cometer errores. Tengo una frase acá que errar es de humano, ¿cierto? Errar es humano, podemos errar, pero prevenir el error es de profesionales. Ojo con esto. Nosotros tenemos que errar es de humano, ¿cierto? Podemos seguramente en algunas ocasiones, circunstancias, errar, pero prevenir el error es profesional. De que si nosotros tenemos toda la teoría, tenemos todas las indicaciones que nos dan y podemos evitarlo, prevenirlo, pues eso es de una persona que está con sus sentidos, con su profesionalismo, realizando la atención del paciente. Bueno, ¿quién me puede recordar un correcto en la administración de medicamentos? ¿Quién me podría indicar un correcto? Uno solito. Hoy Buenas están noches, muy profesora. callados. Buenas noches. Paciente correcto. Paciente correcto. Listo, muy bien, gracias, Yair. ¿Quién me puede decir otro correcto? Son muchos. Otro correcto. Sebastián. Buenas noches. Listo, Sebastián. Vía correcta. Medicamento correcto. Gracias. ¿Quién habló? ¿Sergio? Sí, señora, la vía correcta. Vía La vía de correcta. Muchas administración correcta. gracias. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a quienes participaron. Nos dimos cuenta que en este momento hablamos de los 5 principales correctos, ¿cierto? Vía correcta, dosis correcta, paciente correcto, gracias. Dosis correcta, ¿cierto? Hora correcta de la administración, vía, dosis, hora. Pero no olvidemos que aparte de estos 5 correctos principales, tenemos otros que nos hacen verificar aún más y nos previene evitar errores en la administración. ¿Como cuáles? Recordemos, alergias del paciente, ¿verdad? Tenemos que verificar si el paciente tiene algún tipo de alergia y prevenir administrar un medicamento que el paciente nos está indicando su historial clínico, su manilla, su identificación en la habitación, que es alérgico a ese medicamento que vamos a administrar. ¿Qué otra cosa tenemos? Recordemos que debemos educar al paciente. Nosotros debemos llegar y presentarnos al paciente, así ya hayamos pasado hace 2 horas, volverle a decir al paciente, soy fulanito de tal y vengo a hacer este procedimiento con usted que le va a aliviar el dolor, que le va a aliviar el malestar, que es un antibiótico. Recordemos el registro de todo el proceso que realicemos. Recordemos lo que es muy importante, el registro. Recordemos que debemos verificar las órdenes médicas, debemos verificar las órdenes de este paciente, que sean lo correcto que tenemos, ¿cierto? Verificar la fecha de vencimiento de estos medicamentos. Es muy importante verificar la fecha de vencimiento y debemos revisar la respuesta del paciente.
Recuerden que les he dicho, no es administrar el medicamento, doy la espalda, ¿cierto? Ya cumplí con mi deber, con mi labor, que era administrarle, y no veo qué reacciones puede tener este paciente con la administración de estos medicamentos. ¿Listo? Entonces, los correctos son herramienta internacional para garantizar la administración segura de medicamentos y prevenir errores en el cuidado de este paciente. Bueno, a raíz de esto, ¿cuál de los correctos consideran que es más fácil de descuidar? ¿Cuál de estos consideran que de pronto es más fácil que descuidemos y no lo tengamos en cuenta? La dosis, sí, puede ser algo muy fácil, ¿cierto? De pronto descuidar, y esto lo vemos más en la administración pediátrica. Resulta que en los niños es de más atención y no la podemos descuidar porque las dosis juegan un papel muy importante según el peso que tenga este niño. Las dosis podemos verlo también reflejado en que la ampolla, por ejemplo, viene de 3 ml, ¿cierto? 3 mililitros, y el médico ordenó administrar 1 mililitro. La dosis fue 1 mililitro y nosotros aplicamos, administramos toda la ampolla. ¿Listo? ¿Quién más me puede decir qué otro correcto considera más fácil de pronto de descuidar en la administración? Registrar el medicamento. Listo, estamos en el proceso de administrar medicamentos, estamos haciendo el recorrido por todo el piso hospitalario o todos los pacientes que tengo en ese momento para administrar, y resulta que de tanta carga laboral, ¿cierto? Porque vemos que eso es como una de las causas que les hablé, porque tengo 15 pacientes, 20 pacientes, luego debo hacer el registro uno a uno, se me puede pasar el hacer el registro correcto. Seguramente hago el registro, pero de pronto no lo hago de forma correcta. Son cositas que debemos tener en cuenta. Esto no puede pasar, esto no debería pasar, pero entonces son cosas que seguramente fácilmente vamos a olvidar, pero debemos corregirlo. Son cosas que podemos garantizar que en la práctica diaria de nuestro quehacer debamos corregirlo. Porque mire cómo es importante tener un registro adecuado ante algún suceso, ante algún evento adverso que me pueda generar alguna demanda, ¿cierto? Porque hablamos de los problemas legales también, me pueda generar demandas, y si yo tengo un registro adecuado, mis notas me salvan muchísimo y salvan mucho a la institución. Entonces son cositas que podemos en nuestra práctica diaria garantizar que sean adecuadas. Muchas gracias quien participó. Bueno, miremos un correcto que es el paciente. ¿Cómo debemos verificar este correcto? Confirmar el nombre. Verificamos verbalmente el nombre completo, que ya lo hemos hablado en varias clases, el cual si el paciente tiene 2 nombres, 2 apellidos, lo vamos a llamar por sus 2 nombres y sus 2 apellidos, antes de administrar cualquier tipo de medicamento. Verificamos el documento, el número de cédula, documento de identidad, contra la orden médica y la ficha clínica del paciente. Entonces estamos verificando porque seguramente en algunas oportunidades el médico, mete la orden o deja la orden en la historia clínica equivocada, y nosotros no podemos seguir en el mismo error, en la misma línea. Debemos verificar su número de documento con su historial clínico o su ficha clínica. Revisar la pulsera. Todos los pacientes tienen una pulsera en las instituciones que la implementan, donde está su nombre, su identificación, su habitación y si tienen algún tipo de alergia. ¿Listo? Que sea legible, obviamente esta persona que marque esta pulsera debe tener una letra legible y que coincida con los datos que estoy revisando. Correlacionar todo para poder llegar al correcto del paciente correcto. ¿Listo? Antes de administrar insulina al paciente de la cama 305, debe, esto vamos a poner como un ejemplo que debemos preguntar,
cuál es el nombre completo. Entonces podemos hacer preguntas abiertas y es el ideal de hacer preguntas abiertas. ¿Me regala por favor su nombre completo? ¿Cierto? Le podemos decir al paciente, regáleme por favor su nombre completo y verificamos, porque nosotros omitimos de pronto que lo vamos a llamar por su nombre completo, Lady Diana Navarro Celis, creemos el paciente nos escuchó y él nos hace que sí o nos dice sí, y resulta que el paciente no nos escuchó y nos está diciendo que sí y nos podemos equivocar. Entonces, siempre en seguridad del paciente, debemos preguntar, hacer preguntas abiertas. Entonces le podemos decir cuál es su nombre completo. Verificar la cédula. Entonces tenemos a Juan García Rodríguez con un número de cédula, el cual estamos verificando y revisamos la pulsera de identificación que va a coincidir con su nombre y su historial clínico. ¿Listo? Este es uno de los primeros correctos. El 2 y el 3, medicamento y dosis, van muy ligados. El medicamento y cuál es la dosis de ese medicamento. Revisamos la etiqueta del medicamento, verificamos la concentración y la presentación del fármaco. La concentración es miligramos, mililitros, gramos, ¿cierto? Y la presentación es tableta, ampolla, gel, inhalador, ¿cierto? Que todo esto ya lo hemos visto en las clases pasadas. Confirmar la fecha de vencimiento. Mire cómo confirmamos una fecha de vencimiento, obviamente que pues no esté expirada, que no esté vencida. No confundir ampollas similares en apariencia. También se los he venido recalcando que nosotros no podemos confundir que la ampolla de se me ocurre ahorita la dexametasona sea igual a la gentamicina en color, porque hay unas ampollas de color transparente, hay otras ampollas de color café, entonces yo no puedo similarlas por su color y su apariencia, debo verificar cuál es el nombre que está escrito en esa ampolla. Confundir es un error común, los envases parecidos podemos cometer un error, ¿listo? Y medicamentos vencidos. La dosis, entonces vamos a comprobar esa dosis con la orden médica, siempre lo he dicho, lo que está escrito. Escrito está, tenemos una orden por escrita, verificar las unidades, miligramos, mililitros, mil equivalentes, etcétera, que tenemos gramos también. Aplicar cálculos correctos si es necesario. Es muy importante, porque recuerden que yo les he dicho que el médico se puede confundir en estas dosis, en estas dosificaciones, y en pediatras es muy común. Entonces nosotros hacemos ese cálculo nuevamente y con toda, lo he dicho también, con todo respeto, podemos decirle al médico que seguramente de pronto se equivocó o si en realidad, doctor, esa es la dosis. ¿Listo? Nunca aumentar o disminuir dosis por iniciativa propia. Ojo con esto. Es que yo creo que el doctor se pasó de dosis, entonces yo voy a administrarle 1 miligramo menos, porque es que me parece que se excedió, esa no es la dosis. No lo podemos hacer por iniciativa propia. Pueden suceder muchas cosas, eventos adversos, alergias, consecuencias en los pacientes, ¿listo? Entonces no podemos por iniciativa propia administrar medicamentos sin una orden médica corregida o algo por escrito que nos diga, listo, esa no era la dosis, disminúyalo, auméntala. Bueno, un error común es administrar 1000 miligramos cuando la orden era 500 miligramos o confundir las unidades de medida. Recordemos con la pastilla el ejemplo que les puse, la tableta, el ejemplo que les puse que era de 300 miligramos y el médico ordenó aplicar 150 miligramos, la mitad de la tableta. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta estos correctos y cómo podemos verificarlos. La vía y la hora. Las vías, recordemos que las vías son oral, intramuscular, intravenosa o endovenosa, también escuchada como nombrada endovenosa, subcutánea, y acordémonos que está la otra que es sublingual.
¿Listo? Oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea y sublingual. Entonces, la vía es la que el médico nos dice por vía intramuscular, por ahí debemos administrar ese medicamento. La hora correcta, el médico nos dice, administre cada 8 horas, administre cada 6 horas, administre cada 24 horas, cada 12 horas. ¿Listo? Por vía oral, el medicamento, recordemos, es administrado por la boca, es tragado con agua y debemos observar que el paciente haya pasado este medicamento. Recordemos que la absorción es lenta y variable. La inyección intramuscular va en un ángulo de 90 grados, recordémoslo, es una inyección profunda en el músculo, que tenemos zonas en donde aplicar, ¿cierto? En el muslo, en la pierna, en el brazo. La absorción es rápida y efectiva. La intravenosa o endovenosa es una inyección directa en vena, el efecto es inmediato y preciso. La subcutánea es una inyección bajo la piel con un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Sí, de 45 grados, la absorción es moderada y sostenida. Y la sublingual, como su nombre lo dice, es bajo la lengua. Esta absorción es rápida cuando se administra por vía sublingual. ¿Qué pacientes podemos ver con la administración de sublingual? Aquellos pacientes que vienen con crisis hipertensivas, es decir, elevación de la tensión arterial. Un medicamento sublingual hace que la tensión baje y llegue a sus parámetros normales. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, sí, yo tengo una pregunta con respecto a los medicamentos de vía sublingual. Sí, señor. Por ejemplo, si precisamente el paciente sufre hipertensión, toma normalmente el sartán, pues digamos que es el mismo medicamento que va por vía oral, que se administra sublingual, o cambia el medicamento. Cambia el medicamento. El medicamento cambia. Por ejemplo, para crisis hipertensivas, medicamentos sublingual, casi siempre administran el amlodipino de 5 miligramos, porque los sartán tenemos de miligramos de 50, de 100, entonces son unas cantidades grandes. El amlodipino o enalapril también es otro que administran sublingual, son de 5 miligramos, entonces son cantidades pequeñas. Ah, perfecto, gracias. Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Es la oportunidad de preguntar acá que pues estoy en el momento de poderles de pronto aclarar dudas si las tenemos. Bueno, cumplir con el horario del médico, el que prescribió, el que dijo el médico, administrar el medicamento en el momento exacto indicado en la orden, no duplicar dosis, no omitir turnos, registrar inmediatamente después de administrar. El intervalo entre dosis es crítico para mantener niveles terapéuticos efectivos. ¿Esto qué quiere decir? Si el médico nos dice la orden es cada 8 horas, es porque el efecto del medicamento dura 8 horas y necesitamos nuevamente administrarlo para que nuevamente empiece su efecto. ¿Listo? Esto no es porque el médico de pronto se le ocurrió que voy a decirle cada 8, cada 12, no, es por el efecto del medicamento, la cantidad de dosis que se va a administrar, ¿cierto? Recordemos que hay dosis que se pueden administrar, espérame un momentico, qué pena. Dosis que se pueden administrar dependiendo las cantidades, cada 6 horas, cada 4 horas, cada 8 horas. Y esto es dependiendo su dosis y su efectividad de estos medicamentos. ¿Listo? Si administramos medicamentos por vía que no es, por ejemplo, es un medicamento intramuscular o vía oral y lo aplicamos por vía endovenosa,
puede ser inefectivo, puede que se demore más su proceso de efectividad. En algunas ocasiones puede causar necrosis tisular, es decir, necrosis en el sitio de aplicación, puede alterar la absorción, puede causar embolias, esto es decir, a nivel de la intramuscular, que algún coágulo viaje, se hizo una embolia a nivel del torrente sanguíneo y viajó y nos ocasionó algún daño, puede ocasionar una irritación en la piel, puede ocasionar unas reacciones anafilácticas, que esto se ve más cuando el paciente hace algún tipo de alergia al medicamento, entonces hacen shock anafiláctico. Entonces es muy importante tener en cuenta las vías para no tener consecuencias en los pacientes por tener un error en la vía de administración. Hay una responsabilidad ética y legal, ¿cierto? Ese era uno de los terceros objetivos que teníamos de esta clase, y es entender que así como nosotros tenemos un estudio, una teoría, tenemos una práctica, así también tenemos una responsabilidad ética y legal. Es decir, y siempre lo he dicho, no es atender por atender, no es administrar por administrar, estamos atendiendo seres humanos. Entonces, ¿hay alguna regulación en las prácticas de enfermería en Colombia? Está la ley 911 del 2004, que es el Código Deontológico de Enfermería. ¿Qué es deontológico? Que nos define algunos principios, derechos, pautas, deberes que tiene el profesional, responsabilidades éticas en este ejercicio de salud. Son derechos, deberes y responsabilidades que nos rigen en nuestra parte ética en el ejercicio de prestar servicios en salud. La resolución 3100 del 2019 nos dice que hay unos estándares de calidad en salud, establece requisitos de la seguridad del paciente y procedimientos seguros. Resulta que estas leyes, estas resoluciones empiezan a surgir mirando la seguridad del paciente, y toda institución en la cual ustedes de pronto estén laborando o vayan a laborar, siempre tienen un pilar fundamental que es la seguridad del paciente. Y que hablamos de estándares de calidad en salud. Resulta que las instituciones prestadoras de servicios de salud se deben habilitar. ¿Qué es habilitar? Tener ciertos requisitos para prestar un servicio, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en la toma de citologías cervicuterinas en una IPS, ¿qué deben tener como mínimo? Un consultorio con unas medidas, un baño donde la usuaria debe ir a realizar su cambio de prendas, una camilla ginecológica, una camilla de toma de citologías, todos los insumos necesarios, espéculos, citofijadores, todos los lámpara de cuello de cisne, que es la lámpara con la... y un profesional certificado para la toma de citologías. Cuando se tiene todo esto en una institución, se habilita el servicio. Lo estamos habilitando para prestarlos. Y así con todos los servicios, un servicio de pediatría, un servicio de urgencias, personal capacitado, los insumos, las áreas de pronto de RCP, las áreas de respiratorias, ¿sí? De un servicio institucional se habilita. Luego hablamos de acreditación, que es donde vienen estos estándares altos de calidad en salud. Son pocas las instituciones en Colombia que están acreditadas. Hay muchas que están buscando esa acreditación. Por eso el pilar fundamental es la seguridad del paciente y los procedimientos seguros. Por eso se vela mucho en que el profesional y en la institución se tengan los elementos de protección personal. Y en pandemia, aún más, después de pandemia, aún más el uso de tapabocas, el uso de batas, el uso de guantes, monogafas, gorros, todos los implementos necesarios para realizar procedimientos seguros. Entonces, mire cómo todo viene relacionado, pero cae sobre nosotros, que es los que llevamos la responsabilidad ética y legal de prestar un servicio. ¿Listo?
¿Cuáles son las obligaciones del auxiliar de enfermería? Registrar. Mire que está como primero, que es el registrar todo procedimiento en la historia clínica. No podemos omitir este registro. Reportar. También tenemos una responsabilidad que es reportar si en algún momento cometimos un error como profesional, como auxiliar, debemos reportarlo inmediatamente. No podemos omitir ese reporte. Eso ya es algo no profesional y algo sin ética. ¿Listo? Entonces, si cometimos un error, lo importante es reportarlo. Si nosotros lo reportamos inmediatamente, podemos evitar ciertos tipos de secuelas o consecuencias. Notificar. ¿A dónde se notifica? A los diferentes comités que existen en las instituciones prestadoras de salud. Existen comité de calidad, comité de infecciones, dependiendo del error que se haya cometido, comité de seguridad del paciente. Mire que en la institución en la que yo laboro actualmente tenemos un comité de seguridad del paciente donde el día jueves realizaron una ronda de seguridad. La ronda de seguridad es como una lista de chequeo donde damos como checklist a lo que se está realizando de forma correcta y lo que no se está realizando de forma correcta. Entonces es como que el funcionario sepa los pasos de lavado de manos, que estemos atendiendo al paciente y le pidamos su documento y le hagamos preguntas abiertas para evitar ese error de pronto en entregar órdenes, que el médico cuando llame al paciente a su consulta lo esté llamando por nombre completo. Y resulta que nos decía la enfermera de este comité que el no notificar cierto tipo de incidentes, ¿cierto? Porque debemos notificar incidentes, que ya les voy a aclarar, y otra cosa que son eventos. Eventos es aquel que le causa algún daño al paciente. Incidentes es algo que se llevó hasta cierto punto y no causó daño al paciente. Por ejemplo, un incidente es que el médico llamó a Lady Navarro y había una Lady Naranjo y entró por Lady Navarro, Lady Naranjo, mire el parecido, y el doctor llenó la historia equivocada. No causamos ningún error en el paciente, nos dimos cuenta cuando emitió las órdenes, el médico pudo notificar inmediatamente, se corrige el error y viene un proceso de nuevamente capacitar al médico, capacitar al funcionario que cometió el error. Entonces, mire cómo estos comités están ligados a estos estándares de calidad en salud, y el notificar es algo muy importante porque eso nos hace que nosotros no sigamos en el error, ¿cierto? Y que nos brinden una segunda educación para evitar estos errores. Nos decían también en la institución donde laboro, que es una institución que está buscando acreditación, que notificar no es que usted inmediatamente va a tener su carta de despido. No, obviamente tenemos unos parámetros, ¿no? Yo no puedo seguir cometiendo el mismo error, pero notificar un incidente, un evento adverso no es que de una vez voy a tener mi carta de despido. Viene un proceso de mirar qué pasó, de capacitar al funcionario. ¿Qué es un evento adverso? Por ejemplo, la caída de un paciente que le ocasiona un daño. Entonces, ¿cómo se puede ver y en mi vida cotidiana como enfermera, qué podemos, qué les puedo yo decir de un evento? Bueno, ocurrió este año, sí, una silla interlocutora, una silla de sala de espera, estaba dañada, se había caído un tornillo de la silla y el paciente se sentó y se cayó de la silla. Ocasionó una laceración en el brazo y pudo ser un evento adverso que se pudo prevenir. ¿Cómo se pudo prevenir? Pues con la revisión de estas sillas, ¿cierto? O de estos espacios, y si no hubo un arreglo inmediato, notificar el daño y no hubo un arreglo inmediato, ¿qué puedo hacer? Ponerle a la silla dañada, letrero y no sentarse, ¿cierto? Ya podemos prevenir. Ser honestos en la documentación de los eventos. Yo no puedo omitir información.
¿Cómo se notifica un evento? Debo contar lo sucedido. Entonces, mire que la honestidad es muy importante. Yo debo relatar el suceso paso a paso en orden cronológica. Yo no puedo omitir ningún punto. Debemos ser honestos en este reporte. Actuar con diligencia y cuidado en cada procedimiento. Si nosotros actuamos con diligencia y cuidado, créanme que los eventos, los incidentes no se van a presentar. ¿Cuáles consecuencias podemos tener del incumplimiento? Ocultar errores es una falta ética, ya se los había dicho, ¿cierto? No podemos ocultarlos, no podemos omitir este reporte porque es falta de ética profesional y podemos llevar un proceso disciplinario. Responsabilidad civil por negligencia y penal. Ojo con esto. Los profesionales de salud, auxiliares, médicos, por incumplir, por omitir, por ser deshonestos, podemos llegar a tener procesos civiles y penales, sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad del profesional, es decir, que de la empresa nos dicen chao, chao, y qué recomendación nos pueden dar. Ojo con esto, mire, estamos perdiendo nuestra credibilidad como profesionales en salud. Daño a la institución, porque pues se presenta un problema, empieza desde el profesional que prestó el servicio, la institución, y daño al paciente. Entonces, por favor, son cosas muy importantes, son cosas que de pronto los tenemos desde casa, ¿cierto? El ser honestos, el no mentir, el no ocultar, el actuar con mucho cuidado, con diligencia, son cosas que debemos llevarlas desde casa a nuestra área laboral. ¿Listo? La honestidad protege la vida y la profesión. Estamos protegiendo la vida del paciente que le estamos prestando el servicio y nuestra profesión, porque qué malo sería que nos sancionaran nuestra tarjeta profesional, no pudiéramos trabajar más como auxiliares de enfermería, como médicos, como enfermeros. Si estamos en esto es por vocación, porque nos nace y queremos, ¿listo? Reportar un error es un acto de responsabilidad y cuidado, no de debilidad. La transparencia fortalece la seguridad del paciente y la confianza institucional. Venimos con unos casos clínicos, unos análisis, por ejemplo, administración sin identificación, se administra medicamento a un paciente de la cama 305, sin verificar su pulsera de identificación, la auxiliar o el auxiliar confía en que es el paciente correcto el que está ahí, en esa cama, y resulta que seguramente el paciente se fue para el baño, pacientes que pueden deambular, y se sentó en ese momento en la cama y ¿qué estamos haciendo? Se vulneró un correcto, que era el paciente correcto, ¿cierto? No verificamos el nombre, no le hicimos una pregunta abierta, no verificamos la pulsera antes de administrar el medicamento. Otro casito es que administramos insulina a un paciente diabético, el turno anterior no registró, esa administración, y en el nuevo turno la administra sin verificar ese registro clínico. ¿Qué estamos haciendo aquí? Doble dosis en este paciente. ¿Qué podemos ocasionar? Hipoglicemia, baja de esa glucosa en sangre porque es un paciente diabético con doble dosis de insulina que omitió el registro de la aplicación el turno pasado y usted vuelve y la administra. ¿Listo? Hipoglicemia severa. Se prepara una ampolla de antibiótico para inyección, el auxiliar no revisa la etiqueta y administra un medicamento que venció hace 3 meses. Ojo, mire cómo estos casos clínicos muy sencillos, como doble dosis, como el correcto que fue el paciente y un medicamento vencido. No estamos verificando la fecha de vencimiento, la etiqueta de este medicamento y qué podemos ocasionar, reacciones adversas en el paciente o si no ocasiona esa reacción adversa, inefectividad del medicamento. No estamos haciendo nada con ese medicamento. Mire cómo estos casitos puntuales nos llevan a errores en la administración de medicamentos. Se ven sencillos, ¿verdad?
como nuestra compañera en el turno anterior no registró, ¿cierto? Que aplicó esa insulina y yo vuelvo y administro doble dosis, sin verificar, sin primero preguntar. Lo del paciente es muy común que nosotros nos confiemos que el paciente es el que está ahí y la fecha de vencimiento. Aquí también le podemos aplicar a este medicamento vencido otro casito que es el no asegurarnos de la diferencia en las ampollas, el confiarnos en que yo sé que la ampolla es morada, que la otra es café, que la otra es blanca, que la otra es roja. Estoy poniendo casos así extravagantes y me confío en ese color y no verifico la etiqueta de ese medicamento. Ojo con eso que es muy común que pase. Nuestra práctica ya, el tiempo, la práctica, el día a día hace que nos confiemos y nos pase este tipo de sucesos en cuanto a los medicamentos, lo parecidos que pueden llegar a ser. Prevención y buenas prácticas. ¿Cómo podemos prevenir todo esto que hablamos atrás? Estos daños que no queremos ocasionarle al paciente, estos problemas legales que de pronto no nos queremos ver implicados, ¿cierto? Preparando con calma y concentrándonos en lo que estamos haciendo. Si yo le dedico tiempo suficiente para preparar la bandeja, preparar los medicamentos en un ambiente tranquilo, sin prisa y sin estrés, no pueden ocurrir errores, no van a ocurrir errores porque yo estoy con calma preparando, estoy verificando la orden, estoy verificando la dosis, el medicamento, leo la etiqueta, fecha de vencimiento, alergias del paciente, ¿cierto? Todo verificando de forma tranquila, sin prisa, sin estrés, sin distracciones, ¿cierto? Sin mirar el celular. Entonces, esto nos lleva a que sea adecuada esta preparación. Verificamos la orden médica, siempre revisar completamente las órdenes antes de iniciar cualquier procedimiento de administración, evitar interrupciones y distracciones, trabajar en un ambiente sin interrupciones, apagar el celular, mantener total concentración en la tarea. A veces uno, ya en esta época que el celular es algo que no se puede dejar para nada, está en todo momento, vemos auxiliares de enfermería preparando medicamentos mirando TikTok. El celular allá en un lugar donde esté escondido o sea visible para el auxiliar, o donde la cámara no lo pueda ver y estamos mirando TikTok. Mira esta distracción tan grande que podemos tener y podemos llegar a cometer errores. Aplicar triple verificación, ya se los había dicho atrás. Si yo dudo, verifico antes, mientras, antes de administrar el medicamento. Es decir, que lo hago 3 veces. Antes de preparar, mientras lo estoy preparando y cuando voy a administrar el medicamento, vuelvo y verifico. ¿Listo? Registrar inmediatamente. El registro no se puede omitir, es algo que no se debe dejar de hacer. Documenta el registro clínico inmediatamente después de administrar el medicamento y no después, 2 horas después, 3 horas después. No, es que ya me falta 1 hora para terminar el turno, entonces yo hago todos los registros. No, porque durante ese turno de 8 horas, 6 horas, 7 horas, dependiendo de la institución, como tenga los horarios estipulados, pueden pasar muchas cosas. Yo puedo administrarle un medicamento al paciente, ¿cierto? Lo vemos completamente sano, no fue ninguna secuela o ninguna secuencia de mi administración, pero resulta que el paciente 1 hora después se agravó porque estaba muy malito, porque presentó un paro, porque hizo sepsis, cualquier cosa, el paciente murió. Y resulta que vienen todos a la historia clínica a verificar y 1 hora, 2 horas después no he hecho el registro de la administración de medicamentos de hace 2 horas. Ya cogen la historia clínica, ya toca hacer certificado de función, hacer notas de fallecimiento, a qué hora murió, todo, y resulta que la historia clínica se va así, sin ese registro de medicamentos,
eh, resulta que la familia demandó y a dónde se van a mirar todos los registros a la historia clínica. Entonces, mire que no podemos omitir este registro. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, y para conclusión, seguridad es responsabilidad compartida. Resulta que esta seguridad es responsabilidad de todo el equipo de salud. Esto viene, y creo que lo he dicho en todas las clases y pues siempre lo digo y lo repito, desde que el paciente que va a un servicio de salud porque está enfermo, porque necesita atención, porque va por un examen, necesita, si no, no estuviese en ese centro asistencial, ¿cierto? En ese hospital, en esa IPS, necesita de esa atención y responsabilidad desde el portero, desde cuando ese usuario o ese paciente pisa las puertas de la institución. Entonces es responsabilidad de todos, desde la señora que está haciendo el aseo, si la señora no pone el letrero de piso húmedo, el paciente se puede caer, es un evento adverso, ¿cierto? Si resulta que el paciente solicitó una silla de ruedas y en ese momento no había camillero o el camillero estaba distraído, estaba en otra actividad que no era de su función como camillero, le pidió a un auxiliar de enfermería la silla de ruedas y le dijo un momento, sucedió algo. Mire cómo todo va en engranaje y encajado de esta seguridad del paciente. La administración segura, los correctos, son el eje fundamental de la práctica responsable en administración de medicamentos. La ética profesional, la honestidad y el reporte de errores protegen vida y la profesión. Si nosotros somos honestos en reportar, somos honestos con nosotros mismos, protegen la vida de los pacientes y también estamos haciendo un ejercicio profesional correcto. Y la prevención continua, la vigilancia constante, es la mejor herramienta del auxiliar de enfermería. No nos confiemos, no tomemos cancha en lo que estamos haciendo. Es decir, que estemos siempre con seguridad, con cancha, porque es que yo llevo en el ejercicio 10 años, yo llevo haciendo lo mismo 10 años. No, no tengamos ese tipo de seguridad. Siempre verifiquemos, siempre estemos preventivos, siempre estemos prevenidos en cometer algún tipo de error. ¿Listo? Es muy importante. Cada medicamento administrado con atención es una promesa cumplida con la vida. Y lo he dicho también en muchas oportunidades en las clases, porque pues no solo le dicto a ustedes, dicto también clases presenciales. Y les digo a los auxiliares de enfermería siempre, porque las clases que dicto siempre es auxiliares de enfermería, que si yo no tengo vocación con lo que estoy haciendo, no lo hagamos. Si yo lo hago porque es que lo que tiene más salida, es porque lo que más empleo hay, que es porque no sé qué más hacer, no lo hagamos. Esto es de vocación, esto es de querer, de gusto en lo que estemos haciendo, de que estamos atendiendo a un ser humano, estamos salvando una vida. Y cada paso a paso que yo dé, cada prestación de mi servicio que dé, lo debo hacer con vocación y con responsabilidad. Si no lo hacemos, créanme que vamos de error en error, nos confiamos mucho y puede que pues esto no nos lleve a una buena práctica como auxiliares de enfermería. Siempre se los he dicho y los digo también acá a ustedes que pues esto es de mucha vocación. Preguntas. ¿Todo claro? ¿No quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún casito que de pronto nos quiera comentar que les haya pasado en sus prácticas, en su día a día? De pronto no como personal que atiende, sino como paciente de pronto con alguna familia, que mire que estos casitos así nos enriquece y podemos decir qué falló, qué fue lo que podemos ver que falló en ese momento.
alguien que nos quiera compartir algo, o si hay preguntas, dudas. ¿Ninguno? ¿A ninguno le ha pasado ningún casito de pronto de que haya entrado a alguna institución y el personal que lo atendió de pronto no tuvo las buenas prácticas en la atención? Y esto aquí también, Una preguntita. señor. La implementación de medicamento, pues no sé si es medicamento intradérmico es solamente para pruebas de penicilina o hay medicamento que también se aplica así. Solo para prueba de penicilina. Es solo la pápula para prueba porque la cantidad es mínima, la que se administra, y vamos a ver qué reacción tiene local, es decir, en ese sitio de administración. Ok, entonces como tal no cuenta como una vía de administración de medicamentos, simplemente es para la prueba de penicilina. Sí, señor, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Pongamos en práctica todas estas cositas puntuales de la ética, de la responsabilidad, de los correctos, y así podemos llegar a tener una atención segura para nuestros pacientes, para la persona que estamos atendiendo. Y otra cosa muy importante es que como yo atienda a los pacientes, como yo brinde mi atención a este paciente, seguramente cuando yo sea paciente así me van a atender. ¿Listo? Es como decir, nos ponemos en el zapato del otro, ¿cierto? Nos ponemos en el zapato del otro, el paciente requiere nuestra atención porque tiene dolor, porque tiene angustia, porque está enfermo, porque en realidad lo necesita, y podemos brindar nuestra atención de forma adecuada, con responsabilidad y ética, y así también esperamos que cuando nosotros seamos pacientes nos atiendan. ¿Listo? Vale, sí señora. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Recuerden que nos seguiremos viendo los días sábados con temas muy interesantes, con temas que van engranados uno al otro. Quienes han podido estar en todas las clases o de pronto las han visto, hemos visto cómo cada clase va engranada la una a la otra. Cada clase va engranadita, y cada clase nos define como profesionales en salud para la atención, y es en la correcta administración de medicamentos. Que tengan buena noche, que estén muy bien. Nos vemos el próximo sábado, 7 de la noche, si Dios permite, y feliz fin de semana. Muchas gracias.